Soy Carlos González, veterano de Malvinas del Regimiento de Infantería 8 del Ejército Argentino. El objetivo de este nuevo video es mantener latente el reclamo de nuestros derechos soberanos y luchar contra la desmalvinización como lo hacemos año tras año cuando nos invitan los distintos colegios, solo que esta vez, como no lo podemos hacer, la intención es hacerlo por este medio. Esa es la idea. Como punto de partida es necesario que todos conozcamos la falsedad de los fundamentos por los cuales los ingleses sostienen que les pertenecen a ellos. ¿Por qué los ingleses dicen que nuestras Malvinas les pertenecen? Dicen que las descubrieron en 1520, lo cual es falso. La propia corona británica rechazó ese fundamento. Dicen también que las mantienen ocupadas desde 1833, que también es falso, porque si bien las mantienen ocupadas, no debemos olvidar que ellos expulsaron a nuestros criollos que ahí las habitaban el 3 de enero de 1833. Luego cambian de estrategia, comienzan a fundamentar que debemos respetar el principio de autodeterminación de los isleños. También es falso, porque los isleños en su mayoría son colonos traídos de Europa y Gran Bretaña para habitar nuestras islas. La mayoría de los isleños no son nativos en Malvinas. Además, ellos no quieren independizarse de Gran Bretaña. Esto es una síntesis para que todos conozcamos la falsedad de los fundamentos que ellos manifiestan. Ahora bien, sobre la desmalvinización que tanto insistimos los veteranos, ¿a qué nos referimos? ¿Cómo logran desmalvinizar una causa nacional? Por ejemplo, minimizando las acciones heroicas de nuestro país, menoscabando la actitud combativa de los soldados, a tal punto que cuando regresamos comenzaron a llamarnos los chicos de la guerra, mientras ellos mismos decían que se habían sorprendido porque vieron adolescentes disfrazados de soldados combatiendo como leones. Entonces, esa es una gran diferencia. ¿Sabían que los ingleses trajeron soldados de 17, 18 años de edad? Algunos de ellos fallecieron en Monte London, solo que allá los tildan como los señores de la guerra. También dijeron que los soldados teníamos frío, hambre, miedo, y que prácticamente los ingleses eso no lo padecieron porque, entre otras cosas, decían que traían ropas térmicas, lo cual era imposible que sintiesen frío y demás necesidades. Yo les voy a leer a continuación escritos de soldados sobre el hambre, el frío, el miedo. La comida no había sido suficiente para sacarnos el hambre atrasado. Sentía el estómago vacío. Mientras charlaba con los muchachos fui tomando conciencia de la condición física en la que estábamos. Parecíamos un ejército de esqueletos vestidos con harapos. El frío era espantoso, helado, se filtraba a través de nuestra ropa. El terreno se convirtió en un pantano. Nuestros borceguíes no eran los indicados para ese tipo de terreno. Me tiré cuerpo a tierra y me quedé temblando mientras las granadas caían a nuestro alrededor. Con cada explosión nos asustábamos más. Si yo les pregunto a quién corresponden estos comentarios, seguramente la mayoría me dirá que corresponden a soldados argentinos, ¿verdad? Sin embargo, les comento que estos comentarios pertenecen a soldados ingleses. Ellos también sintieron hambre, frío, miedo, a tal punto que nuestros borceguíes eran para ellos un trofeo. Existen fotos donde soldados ingleses quitan borceguíes a soldados argentinos. Y esto que acabo de leerles está en el libro Viaje al infierno, escrito por un
paracaidista inglés. Cuando nos preguntan si tuvimos frío, hambre, miedo, les respondemos la verdad, que claro que sí, por supuesto que tuvimos hambre, frío, miedo y todas las cosas que suceden en una guerra. Solo que de eso se habló y se habla permanentemente. Eso no lo ocultamos, pero también tuvimos orgullo, coraje, con la diferencia de que eso prácticamente no se habla. ¿Saben por qué Inglaterra oficialmente oculta información sobre la guerra? Porque para ellos moralmente significó una derrota, porque lucharon con la OTAN contra nosotros, un país que lo hicimos prácticamente sin apoyo y en defensa propia. Eso también hay que remarcar y tenerlo en claro. Fue en defensa propia. Ningún foro internacional condenó a Argentina como nación agresora. Creo que después de 38 años de aquel 1982 debemos comenzar a hablar de orgullo, por supuesto sin dejar de nombrar las miserias que toda guerra encierra, pero rescatando y resaltando el patriotismo, los actos heroicos, los actos de grandeza. Eso nos enaltece, no solo a los veteranos, sino nos enaltece a todos los argentinos. Debemos rescatar anécdotas y hazañas que existieron tanto en tierra, aire y mar que deberían llenarnos de orgullo a todos los argentinos, como dije anteriormente. Hazañas tales como lo ocurrido en nuestro regimiento en Bahía Zorro y la Gran Malvina, narrada recientemente por el propio piloto inglés, donde en una oportunidad 2 helicópteros intentaron atacar al buque argentino Bahía Buen Suceso, que estaba anclado entre nuestro regimiento y la compañía de ingenieros 9. Allí intentaron atacar, mejor dicho, atacaron y fueron rechazados por el fuego de nuestros soldados, que allí quedó uno herido, un soldado herido con 18 años de edad. Con 18 años de edad no solo alertaron al regimiento, sorprendieron a los ingleses, que ellos creían que nos iban a sorprender a nosotros encontrándonos durmiendo porque eran las 4 de la mañana, sino también lo pusieron en fuga a helicópteros que tenían armamentos sofisticados tirando con sus poderosas armas. Cuando digo soldados me refiero a tanto conscriptos, oficiales y a suboficiales. Y cuando digo oficiales me refiero a los que estuvieron también soportando los ataques aéreos, navales, soportando el frío, el hambre, mojados. No me refiero a los que quedaron en el continente y luego a nuestro regreso nos ocultaron dando comienzo a la campaña desmalvinizadora que hoy intentamos revertir. Hablar de valentía y coraje y agallas es hablar del cabo Gudrich, de los soldados Nosikowski, Sosa, Antieco y Ludueña, quienes son los héroes de nuestro regimiento, o también hazañas como ocurridas en Pradera del Ganso, en la isla Soledad, donde 30 soldados de nuestro RI-8 lucharon como leones contra 240 ingleses. Hablar de hazañas dignas de ser conocidas, ocurridas en Monte London, en Monte Ken, en Darwin, en todas las zonas donde hubo intensos combates contra un enemigo 10 veces superior en número, en armamento, en poder de fuego que a nuestras fuerzas. ¿Sabían que cuando el buque Manuel Belgrano se hundía, los marinos comenzaron a cantar el himno nacional argentino desde sus balsas? Allí no estaban ni las cámaras de televisión, no había público a quien conmover. Lo hicieron por sentido de pertenencia de su buque y por amor a la patria. Los pilotos de la Fuerza Aérea de la Armada, reconocidos mundialmente por sus proezas, los artilleros, quienes tiraron 3 veces más que un cañón pueda soportar y dejaron de tirar
solamente cuando se le acabaron las municiones. La prefectura, quienes cumplieron misiones imposibles en medio de olas gigantescas, los gendarmes, los comandos, quienes realizaron misiones heroicas detrás de las líneas enemigas, los ingenieros que simularon cañones de largo alcance y los ingleses todas las noches tiraban desde 15 kilómetros de distancia a esa zona creyendo que eran cañones reales. No, nosotros peleamos dos batallas, una en Malvinas contra el pirata inglés y la otra cuando regresamos al continente contra el olvido y la desmalvinización. Una la perdimos, regresamos con el peso de la mochila de la derrota sobre nuestros hombros. De victoriosos pasamos a ser derrotados. De aquellos héroes que el 90% de la ciudadanía apoyó, pasamos a ser tan solo los chicos de la guerra y comenzamos a pelear la otra batalla, la del olvido y abandono. Permítanos ganar esta, permítanos volver a cargar aquella mochila llena de entusiasmo, de fe en Dios, de esperanza, de patriotismo. No dejemos de luchar por lo que nos pertenece. Mientras acá aún continuamos con los discursos derrotistas de los chicos de la guerra, ellos se afianzan en nuestro territorio, se llevan nuestras riquezas y proyectan para el futuro expropiarse del agua dulce de nuestro sector antártico. Y aún más ahora que se desvincularon económicamente de la Unión Europea. En definitiva, recuperemos el amor por la patria. ¿Cómo podemos luchar? En lo político, convirtiendo la cuestión Malvinas en una política de Estado. Y en lo histórico, y aprovechando que los veteranos aún podemos contarlo en carne propia, rescatando las anécdotas heroicas que en Malvinas ocurrieron. Estamos a tiempo que el próximo 25 de mayo, en el nuevo aniversario del nacimiento de nuestra nación, y aún más estando en cuarentena, nos encuentre a todos los argentinos más unidos que nunca. Tengamos siempre actitud positiva. La actitud multiplica. Recordemos que toda cifra multiplicada por cero, el resultado será siempre igual a cero. Les pedimos que nos acompañen en este desafío. Recuerden siempre que nosotros no reivindicamos una guerra, reivindicamos la causa nacional que es la causa de todos los argentinos.